Hola y bienvenidos a todos a este primer día de las conferencias Peyton. Mi nombre es Scott Corman y yo soy profesor Hugh Dupree aquí en Fuller. Como uno de los organizadores de este evento, es un privilegio dar la bienvenida a todos aquí. Las conferencias de Peyton se realizan anualmente y cada año invitamos a un académico distinguido y le invitamos a que comparta con nosotros asuntos importantes para el mundo y para los académicos. Comenzamos con estas conferencias hace años y eran diseñadas para que fueran las conferencias más distinguidas de nuestro seminario. Deseamos que usted se hubiera podido reunir con nosotros en el campus, pero estamos muy felices de que usted se haya podido reunir con nosotros por Zoom y que permite que muchas personas se reúnan con nosotros desde todo el mundo. Algunas cosas que queremos notar para hoy. Primero, para aquellos de ustedes que necesitan una traducción, por favor, miren este video corto de cómo seleccionar esa función. 참고로 한국어 통역을 원하시면 여러분의 줌 화면에서 통역 버튼을 누르시고 한국어를 선택해 주십시오. Si desea escuchar la traducción del audio al español, haga clic en Interpretación en la parte inferior de la ventana de Zoom y seleccione Español. Para todos los exalumnos de Fuller, son invitados a este almuerzo que tendremos el jueves al mediodía. Esto será preparado por el consorcio de exalumnos de Fuller. Por favor, visite el evento fuller.edu/Peyton, donde usted podría encontrar un link para registrarse para este almuerzo. Cada día escucharemos primero una conferencia del Dr. Jennings y luego tendremos 3 respuestas de personas de la facultad de Fuller. Luego tendremos un tiempo de preguntas y respuestas con el que se le invita a enviar sus preguntas por Zoom a través de la función preguntas y respuestas. Ahora me gustaría invitar a Mark Laverton, que es el presidente en la cátedra Clifford L. Penner del seminario, para que ore por nosotros antes de presentar al Dr. Jennings. Es un gran honor dar la bienvenida a estas conferencias este año y queríamos estar con ustedes por más de un año. Habíamos debido tener que cancelarlas debido a la pandemia, pero ahora tenemos el privilegio de tener al Dr. Jennings con nosotros. Yo sé que para muchos de ustedes estas conferencias anuales nos permiten aprender mucho juntos y tomar mucho conocimiento e información, tanto desde un contexto académico, pero también para un contexto del cual queremos contestar las necesidades del mundo. Y estoy muy honrado de que el Dr. Jennings sea igualmente presentado ahora más formalmente en el momento. Él es un invitado a estas conferencias, pero también él no es extranjero a Fuller, porque él es uno de los miembros de la junta directiva de Fuller y una de las voces que continúa a hablar de una manera tan importante a Fuller, que es un trabajo tan importante en este tiempo para Fuller. Déjame abrir nuestro tiempo con oración. Padre, oramos y estamos agradecidos por el liderazgo y por la guía, por la verdad que tú has dado a nuestra vida por medio de Jesucristo y por medio de las Escrituras. Danos oídos para escuchar mientras que escuchamos al Dr. Jennings. Por favor, bendice nuestro tiempo juntos en el nombre de Jesucristo. Amén. El Dr. Jennings va a estar hablando este año bajo el tema de crear, formar cristianos que crean en las criaturas y la creación. Muchas gracias, el presidente Arlauto. Ahora para presentar a nuestro conferencista, el Dr. Willie James Jennings. Willie James Jennings es profesor asociado de Teología Sistemática y Estudios Africanos en Yale Divinity School. Nació y creció en Grand Rapids, Michigan. Recibió una licenciatura en Religión y Estudios Teológicos de Calvin College, su maestría en Divinidad de Fuller en 1987 y su doctorado de la Universidad de Duke. Jennings es un teólogo sistemático que enseña en las áreas de teología, iglesia negra y estudios interculturales.
así como teoría postcolonial y racial. Escribiendo en las áreas de teología de liberación, identidad cultural y antropología, ha escrito más de 40 ensayos académicos y casi 2 docenas de reseñas, así como ensayos sobre administración académica y publicaciones en blogs para religión, para la revista Religion Dispatches. Su libro galardonado la imaginación cristiana, Teología y los orígenes de la raza, ganó el premio de la Academia Estadounidense de Religión en 2011 como mejor libro y ahora se ha convertido en un texto estándar leído en colegios, seminarios, universidades. Su libro más reciente, Después de la Blancura, una educación de pertenencia, examina los problemas de la educación teológica dentro de la educación occidental. Ahora está trabajando en una importante monografía titulada provisionalmente Desatando el mundo, reenfocando una doctrina cristiana de la creación y terminando un libro de poesía titulado El tiempo de la posesión. Tiene una gran demanda como orador y es simplemente reconocido como una figura importante en la educación teológica en América del Norte. Estamos muy honrados de tenerlo con nosotros. Luego estaremos escuchando al doctor Oscar García Johnson. Es profesor asociado de Teología y Estudios Latinos. Actualmente dirige el Centro para el Estudio de la Iglesia y la Comunidad Hispana en Fuller, como decano académico, y enseña sobre teología sistemática, estudios latinos y teoría colonial. Antes de unirse a la Facultad de Fuller en el 2008, enseñó durante 10 años como miembro adjunto de la Facultad de Fuller. También sirvió como ministro regional de las Iglesias Bautistas Americanas en Los Ángeles durante 11 años y plantó 4 nuevas iglesias en el sur de California. Es autoidentificado como un académico activista. El doctor García Johnson está involucrado con el movimiento de Mateo 25 y con el tema de la capacitación global postcolonial y con una serie de redes de iglesias globales comprometidas a facilitar el entorno ministeriales prósperos para milenios nativos y mujeres. Su próximo libro, que es escrito en español, Introducción a la Teología del Nuevo Mundo, es el primero de una serie de 5 volúmenes que abordan la doctrina cristiana indígena, la representación cultural y la reconceptualización decolonial de la creación, el conocimiento y el espacio eclesial. Luego escucharemos al Dr. Vince Bantu. Vince Bantu se unió a la Facultad de Fuller como profesor asistente de Historia de la Iglesia y Estudios de la Iglesia Negra en 2019. El Dr. Bantu enseña principalmente en el campus de Fuller en Houston, donde también sirve como enlace con el Centro William Panel para estudios de la Iglesia Negra y se relaciona con iglesias, pastores y estudiantes afroamericanos. Antes de venir a Fuller, Bantu se unió a Fuller en muchas capacidades. Ha tenido años de experiencia pastoral y también con iglesias afroamericanas y asiáticas, también como una amplia participación en comunidades urbanas multiculturales. Finalmente escucharemos del Dr. Billy Michael Keenan, quien se unió a la Facultad de Fuller como profesor asociado de la teología sistemática en el 2000 y fue nombrado profesor titular en 2003. También ocupa un puesto de profesor en la Universidad de Helsinki como docente de asuntos ecuménicos. Antes de llegar a Fuller, Karkela se desempeñó como presidente y profesor en un prestigioso colegio bíblico en el corazón de Finlandia. Karkela es ordenado por la Iglesia Evangélica Luterana de América y se ha desempeñado desde 2014 como pastor asociado a tiempo parcial en la Iglesia Luterana de Finlandia en California y Texas. Estamos contentos de tenerlos a todos con nosotros. Hoy espero unirme a ellos para un tiempo de preguntas y respuestas después de sus presentaciones. Sin más demora, aquí está el Dr. Jennings. Hola a todos. Les traigo desde la Universidad de Yale Divinity. Es un gran honor y un gran honor estar con ustedes
y ser el conferencista de este año en las conferencias de Peyton, aún bajo las condiciones tan difíciles que nos enfrentamos este año. Quiero agradecer al presidente de Fuller, al Dr. Laverton, a los decanos y a estas invitaciones tan hermosas que hemos tenido hoy. Como estudiante en Fuller hace tantos años, recuerdo cómo yo estaba en Fuller y aprendí tanto y siento que he regresado a Fuller para y poder tener este gran honor de compartir. Y si bien estoy compartiendo estas conferencias, estoy consciente de las de que hay mucha gente que está experimentando una intensificación de su sufrimiento y muchos otros problemas que están sintiendo. Para ser teólogos es siempre prestar atención a lo que está ocurriendo y a lo que está pasando en el mundo. Y lo que Dios quiere que entendamos es una vida de fe que busca entender. Pero también en las palabras del Dr. Cone, fe significando liberación. Fe que es una realidad de liberación que busca enfocarse en esta revelación, en este mundo. Entonces queremos trabajar en ese trabajo de liberación, especialmente en este tiempo de dolor. Quiero dedicar estas conferencias a 3 personas. Primero, el Dr. William Pannell, quien fue una persona de la facultad de Fuller y fue una persona muy amada en la facultad y que es una persona más importante, una de las voces más importantes producidas en Estados Unidos. Quiero también dedicar estas conferencias al doctor Richard Mouw, quien fue el presidente de Fuller, quien ha sido a lo mejor lo más cercano a un papa en la iglesia evangélica y quien ha sido uno de los mentores más importantes míos. Yo debo a estos hombres mucho. Lo que puedo decir es ofrecer gracias a Dios por estas personas y por su presencia con nosotros. Quiero también dedicar esto a Mary McIntyre, quien fue una profesora de teología feminista en Duke, cuyas palabras retaron los caminos destructivos en los cuales las personas creen en sí mismos y de Dios. Sus palabras continúan siendo una guía para muchos estudios y una guía para mí también, muy fructífera. Mis amigos, hay un problema de larga data en el pensamiento y práctica de los cristianos. Ese problema es la falta de una verdadera doctrina de la creación. Obviamente, parecerá extraño y contrafáctico decir que los que creemos en Dios, el Creador, el Hacedor del cielo y la tierra, no tenemos una doctrina real de la creación. Allí, en nuestras declaraciones de credos más antiguas, está la creencia en un Dios creador. La historia del pensamiento cristiano está llena de escritores que reflexionan sobre la creación y dentro de esa reflexión ofrecen un análisis detallado de los textos bíblicos y la sabiduría antigua sobre el creador y la creación. También tenemos ahora al menos 200 años de conversaciones sobre la materialidad del mundo y su relación con las doctrinas de la creación. Y cada año, una amplia variedad de académicos continúan publicando libros precisamente sobre una doctrina de la creación. De manera que la pregunta es, ¿cómo es que
que yo quiero afirmar que los cristianos carecemos de una verdadera doctrina de la creación. Bueno, todo lo que discutiré en estas conferencias depende de esa única palabra, de una única palabra, la palabra real. Al invocar lo real, estoy llamando la atención sobre una historia que se forma cuando los gentiles comienzan a creer que el Dios de Israel es creador. Al invocar lo real, también estoy llamando la atención sobre la forma en que los cristianos cortocircuitaron la trayectoria de esa creencia y al hacerlo comenzaron a perder la vista del mundo y de lo que es. Al invocar lo real, también estoy llamando la atención sobre una historia que enmarcó trágicamente esta percepción de la creación. Es una tragedia que pasa de la forma en que tocamos el mundo viviente a la forma en que nos vemos a nosotros mismos, de la forma en que creamos a la forma en que construimos comunidades. Nosotros vivimos en las secuelas de los que Walter Mignolo llamó la famosa herida colonial. Como se ha señalado en un trabajo anterior, la herida colonial no fue solo la creación de la existencia racial, sino también la formación de recintos permanentes, recintos que van del cuerpo a la tierra. Y no solo la formación de recintos permanentes, sino la formación de formas de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Y no solo aislar las formas de ver, sino la construcción de marcos evolutivos, estéticos, éticos, teológicos y pedagógicos que refuerzan esa herida colonial. ¿Cómo se relaciona la herida colonial con la doctrina de la creación? La herida colonial se forma dentro de percepciones mal enmarcadas de la creación. Sin embargo, por percepción incluyo formas de pensar y vivir. Hace un momento mencioné que los cristianos cortocircuitaron la trayectoria de la creencia de que el Dios de Israel es nuestro creador. La palabra cortocircuito es una palabra interesante. Se refiere a una corriente eléctrica que se ha dirigido a una ruta, un circuito que no debería, y por lo tanto abruma el circuito en sí. El circuito en sí no puede manejar la energía que fluye a través de él porque ha sido mal dirigido. Las doctrinas cristianas de la creación no pueden manejar el poder de la fe que fluye a través de ellas porque han sido mal dirigidas. Mi objetivo es reformular la doctrina a través de un reajuste de la dirección, la trayectoria de la creencia cristiana de que el Dios de Israel creó el mundo y todo lo que es. Hago esto reconociendo que estamos dentro de una larga historia de formación de doctrinas de la creación y dentro de su producción continua. También estamos dentro de lo que Charles Taylor caracterizó como la era secular y la interfaz entre algo llamado ciencia y algo llamado religión. Estoy menos interesado en desentrañar lo que se ha tejido a este respecto y más centrado en un nuevo tipo de acolchado que unirá las piezas que se encuentran en los bordes de esta larga historia de producción doctrinal y en los márgenes de la visión secular.
y en las márgenes del secularismo. En el corazón de la doctrina cristiana de la creación hay dos ideas maravillosas. Dios crea el hogar y Dios crea a aquellos que van a crear hogar. Sabemos que el hogar o la idea de hogar es una idea complicada. Significa tantas cosas diferentes para la gente. Algunas cosas gloriosas, otras horribles. Sin embargo, en el corazón de la vida de Dios, con la criatura, está el hacer del hogar. Es decir, criaturas formadas para habitar con Dios y entre sí, quienes entran en comunión y al hacerlo, se convierten en hogar. Entonces, en esta primera conferencia, quiero cambiar la doctrina que me hizo replantear la trayectoria de la doctrina, explorando la arquitectura de la creencia de que Dios de Israel es nuestro creador y nos ha revelado el hogar y nos ha dirigido hacia su creación, dándonos primero el regalo compartido y la meta y también de percibir, el regalo y la meta compartida de percibir juntos. Nuestra segunda conferencia considerará las implicaciones de este regalo compartido para vivir y entrar en la comunidad y los problemas que nos han sobrevenido debido a nuestra ignorancia o rechazo de ese regalo compartido. ¿De dónde entonces sale esta doctrina de creación? Todo depende de cómo entiendes esta pregunta. Nosotros los cristianos se nos ha dado un legado de comenzar en el lugar equivocado. El lugar correcto comienza con los comienzos. Esto no es una tautología. Dios crea los comienzos. Porque son comienzos, siempre estarán encarnados, personificados. Una creencia cristiana en la creación se trata de comienzos encarnados, de comienzos personificados. Esa creencia comenzó con dos mujeres, Elizabeth y María, y los nacimientos de sus primeros hijos, uno improbable y el otro imposible. Isabel había pasado la edad de dar a luz y María era virgen. Lo improbable y lo imposible son firmas de los comienzos que Dios crea. Elizabeth y María están unidas por las palabras de Dios dichas por un ángel y por el Espíritu Santo. De hecho, es el Espíritu el que las conecta a ellos y a sus hijos, el Dios creador que se mueve entre ellos y en ellos. Entre los legados de Juan el Bautista, el profeta, el bebé de Elizabeth y Jesús de Nazaret, el profeta definitivo, el bebé de María, se formó el espacio para el relato de la historia de la creación. Palabra divina, ángel, el espíritu que crea. Estos son los espíritus que ayudarán a dar sustancia a la historia y formar la creencia, la fe. Esa historia, empapada de la improbabilidad de Elizabeth y la imposibilidad de María, se materializó plenamente en sus hijos. Los capítulos iniciales de la historia de Juan presenta esto. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio de él y sin él nada de lo que ha sido llegó a existir.
lo que ha nacido en él en la vida, y la vida era la luz de todas las personas. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo vencieron. Había un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él mismo no era la luz, pero vino a testificar de la luz. La verdadera luz que ilumina a todos venía a el mundo. El Evangelio de Juan ofrece una brújula hacia lo cósmico que dirige nuestra atención a las palabras pronunciadas por Juan el Bautista y testificadas por su vida. Vive y respira comienzos. Recuerdo el famoso poema del poeta afroamericano Russell Clifton, titulada Testamento. En el principio era la palabra, el año de nuestro Señor. Amén. Yo, Russell Clifton, por la presente, aquí testifico que en esa habitación había una luz, y en esa luz había una voz, y en esa voz había un suspiro, y en ese suspiro había un mundo. Un mundo, un suspiro, una voz, una luz, y yo solo en una habitación. Un mundo en un suspiro y un nuevo comienzo en una voz. Juan invita a Israel a un nuevo comienzo que será un arrepentimiento y un regreso. Este será un regreso a casa de Dios. Jesús, su propio Rey, está llevando esa invitación del nuevo comienzo de Dios con Israel en su cuerpo. Este comienzo es un regalo que nos trajo Dios, y a través de él podemos comprender la verdad de que Dios crea. Es una comprensión débil, sin duda, da la improbabilidad e imposibilidad que marcan esta verdad. Nuevamente las palabras del Evangelio de Juan: Él estaba en el mundo y el mundo nació a través de él, pero el mundo no lo conoció. Llegó lo que era su propia casa y su propia gente no lo aceptó. Pero a todos los que lo recibieron, que creyeron en su nombre, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Los que no nacen de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Jesús crea comienzos. De hecho, esta es una afirmación débil, encarnada como está en su propio cuerpo, y mostrar una historia de rechazo, o más precisamente de aceptación irregular por parte de los israelitas, y atada con una invitación salvaje. Para cualquiera que crea en su nombre, esta persona será una nueva creación, empoderada para ser hijo de Dios. Su nacimiento, la historia de su vida, su misma existencia, ahora estarían completamente reorientadas hacia el Dios de Israel. Nacerían de nuevo por ese mismo espíritu creador que vincula lo improbable con lo imposible. El Dios que llegó a casa crea posibilidades para el hogar. Fue el desenfreno y la amplitud de esta invitación lo que capturó a los que estaban afuera de Israel, a nosotros, a los gentiles. Nosotros los gentiles encontraríamos la manera entonces de manifestar la vista, oído, olfato, gusto y el tacto de nuestro Creador. Nada de eso es fácilmente precisado, solo disponible a través de la oración, alabanza, el canto, el testimonio y las múltiples acciones de ceder al Espíritu del Dios vivo que nos fue dado a través de Jesús y ligado a nuestros sentidos. Aquellos sentidos que ceden
anidados como están en la tierra y el agua, el pan, el vino, los árboles, los pájaros, los viñas, los asnos, el trigo, el buey, los higos, las hormigas y mucho más. Entran en una nueva escuela en el Espíritu donde aprenderemos de nuestro Dios, el único Dios que crea lo que Él creó y que recrea ahora lo que creó en primer lugar. Todo esto, el cambio que viene, entonces viene a Israel con una sorpresa, con un discípulo y una sábana. En Hechos, dice que cerca del mediodía, Pedro subió al techo para orar. Tenía hambre y quería comer algo y mientras lo preparaban cayó en trance. Vio que el cielo se abría y algo como una gran sábana que descendía, que se bajaba al suelo por sus cuatro esquinas. En él había todo tipo de criaturas de cuatro patas, reptiles y pájaros del aire. Entonces escuchó una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada que sea profano e inmundo. La voz le dijo de nuevo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames profano. Esto sucede 3 veces. Y entonces esta sábana y la visión es llevada repentinamente al cielo. Pedro, este seguidor de Jesús, sabía lo que sabían los pueblos antiguos, lo que sabía Dios y lo articuló a través de la gramática de la animalidad, con lo que me refiero a una forma de hablar que entiende que los animales implican tierras y pueblos particulares. La tierra, los animales, los pueblos entretejidos por el espíritu en el sueño y el hambre confrontan a Pedro con la sorpresa que se convierte en el vientre de la fe cristiana. Este es el comienzo que interrumpe y luego se conecta, que se rompe y luego se vuelve a ensamblar a los seguidores judíos de Jesús, que representan, pero nunca sustituyen a todo este amado pueblo de Israel. Se les pide que se unan a pueblos que fueron cultivados a través de siglos de práctica fiel en la tierra y con animales que no deben tocar, porque esos pueblos eran inmundos, teológicamente hablando. La densidad de la impureza llega hasta la estética, la ética y el potencial de la idolatría. Todo lo voy a decir de nuevo. A los seguidores de Jesús que representan pero que nunca sustituyen a todo este amado pueblo de Israel, se les pide que se unan a pueblos que fueron cultivados a través de siglos de práctica fiel en la tierra y con animales que no deben tocar. Porque esos pueblos eran inmundos teológicamente hablando. La densidad de la impureza llega hasta la estética, la ética y el potencial de la idolatría. Todo lo cual Pedro y los otros discípulos se tomaron muy en serio. Dios también estaba tomándose muy en serio este comienzo, y la historia de Hechos 10 apunta al comienzo cristiano gentil, donde y cuando los seguidores no judíos de Jesús de Nazaret entran de lleno en la historia de Israel. Todo esto fue posible gracias al mismo Espíritu Creador que llenó tanto a judíos como gentiles. A ambos se les haría hablar de idiomas de otros y por lo tanto reconocerían una conexión profunda con lo que hace posible este lenguaje, la vida en tierras particulares. ¿Qué es lo que hace que los lenguajes sean posibles? La vida en tierras particulares. Ahora, judíos y gentiles querrían y deberían imaginar no solo una mesa compartida, sino también una vida compartida.
donde las voces y visiones de pueblos nuevos y diferentes se unirían en su alimentación y en su casa, sus miembros y su cosecha, su pesca, su construcción y baile, su pensamiento, escuchando y riendo con árboles y arbustos, tierras y agua, roca y caña, y se convertirían en uno con la vida terrateniente de Israel. Por supuesto, nada de esto sería perfecto o fácil o fácilmente aceptado. Aquí no hay un mapa de carreteras, aquí hay solamente nuevos comienzos. Así es cómo y dónde comienza la fe cristiana en la creación. En el espacio lleno de tensión entre judíos y gentiles, donde el Dios de Jesucristo revela un reclamo a través de Jesús y por el Espíritu, yo soy tu creador y tú eres mi creación. Allí en esa habitación de Hechos 10 se encarna, se personifica el comienzo. Allá en Hechos 10, en ese cuarto, hay un comienzo. Esta es una afirmación sorprendente, escandalosa y a primera vista bastante extraña. ¿Cómo puede un pobre judío palestino del primer siglo ser el creador de todo lo que es? Esta afirmación tejida a lo largo del Nuevo Testamento invitó a los cristianos a sentirla y a articularla. A sentir y a articular nuevamente, no hay una hoja de ruta, solo comienzos. Sin embargo, estos comienzos constituyeron la tarea combinada de formar una doctrina cristiana de la creación. Percibir y articular la afirmación y la conexión. La conexión ahora entre judío y gentil se volvería personal y pedagógica. Del tenso espacio generativo entre judíos y gentiles surge la lenta conciencia de un reclamo compartido por un amoroso Dios creador con la comprensión de que juntos ahora debemos contar la historia de la creación. Los cristianos gentiles, sin embargo, deben contar una nueva historia de la creación. Todo este relato se produce después, posiblemente incluso después de una muerte. Es la muerte del gobierno arbitrario y tiránico de otros dioses, ya sean dioses del aire o de la tierra o el mar o varios animales, ya no tienen dominio sobre nosotros, ni sobre nuestros cuerpos, ni sobre la comida que cultivamos, ni sobre los animales que cuidamos, ni sobre nuestra comida, nuestro nacimiento, nuestra vida o nuestra muerte. No todos los dioses eran tiránicos, pero ahora todos los dioses son vistos en la luz proyectada por Jesús resucitado de Nazaret, el Cristo de Israel. Lentamente lo que se forma es la vista y los lugares del pecado. Los escritores del Nuevo Testamento y los escritores de la Antigüedad cristiana capturan de diversas maneras esta secuela cristológica. Jesús ha desafiado para siempre el poder determinante de otros dioses sobre nuestras vidas. Esos dioses no ofrecen ninguna palabra final o penúltima sobre nosotros. De hecho, las historias que hemos contado sobre nosotros mismos y nuestros dioses que vinculan nuestros comienzos con nuestro comportamiento ahora entran en revisión. Todo debe ser considerado con frescura, desde cómo ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio o compromiso social, hasta cómo entendemos el tocar o ser tocado por plantas, animales, cielo, agua y tierra. Nuestros protocolos de sentir la tierra han sido interceptados por el toque de nuestro Creador a través de Israel, y debido a esto hemos entrado en una nueva y compleja tarea de ver el mundo, o más precisamente leer el mundo a través de Cristo, o más precisamente de leer el mundo a través de Cristo.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o gobernantes o potestades, todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él. Él mismo es antes de todas las cosas y en él todas las cosas se mantienen juntas. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que llegue a ocupar el primer lugar en todo. Porque en él quiso habitar toda la plenitud de Dios y por medio de él agradó a Dios reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Los gentiles nos hemos convertido en segundos lectores ahora. Esta es nuestra tarea. Nos hemos convertido en segundos lectores. Leemos la historia de la creación y de nuestro creador después de Israel, es decir, desde el interior de su historia y siguiendo su propia lectura del mundo. Pero esto no es todo. Israel, por su parte, también ha sido llamada por Dios para tener una segunda lectura adentro de su lectura. Una segunda lectura en su lectura, seguir al Espíritu en la plenitud de su Dios y la plenitud de la creación de este Dios. Israel aprenderá de sus complejidades, de la intimidad divina con la creación más allá del perímetro establecido de su relación con Dios. Esto será por el bien de una nueva vida juntos y la tarea de volver a contar la historia de la creación con los gentiles. Esta será la nueva noticia y el camino de los discípulos de Jesús, el buen camino de los discípulos de Jesús. Hay una improvisación permanente en el trabajo, en este recuento, que comienza con los creyentes judíos, instruyendo a los gentiles sobre el camino, tratando de captar lo que es imposible de precisar, una forma de vida que captura la novedad, una novedad formada por el Espíritu, y entre lo improbable y lo improbable de Elizabeth y lo imposible de María. Esta improvisación que surge de esta intertextualidad y lo intercultural, que se unen al mundo de la diáspora judía con las prácticas culturales y gentiles y las prácticas de lectura gentil de texto, y el mundo con las prácticas culturales de la diáspora judía. Esta improvisación es un trabajo diferente al tejido compositivo de textos y teologías judías formadas durante siglos de interacción con sus interlocutores gentiles, tanto benignos como malignos. El movimiento cristiano inaugura una nueva intensidad de apertura concomitante con una nueva asimilación sorprendente en la que nuevos pueblos se envuelven en la historia del Dios creador de Israel. Ellos se envuelven en la historia del Dios creador de Israel. La asimilación aquí no es una mala palabra arraigada en lo improbable o lo imposible de los comienzos. Los gentiles creemos que el Dios de Israel nos creó y debemos dar un nuevo sentido a nuestros comienzos. Los judíos que creen en Jesús también deben dar sentido a una invitación a conocer más plenamente la creación como el lugar del amor divino. Comienzos. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando se abandona este trabajo personal y pedagógico? Sería difícil, tal vez imposible, precisar el momento en el que el tenso espacio generativo entre judíos y gentiles, desde el que nos lanzamos para dar sentido a nuestros comienzos, inicia a disiparse.
Sin embargo, esa disipación llega rápidamente cuando los gentiles comienzan a leer la creación en contra de Israel, en contra de aquellos judíos que rechazan a Jesús y resisten una fe que pronto será imaginada de manera protectora como cristiana. Una obra que había comenzado juntos ahora en los primeros siglos del cristianismo ya estaba invertida. Los gentiles ya no nos entendíamos leyendo la creación y nuestros comienzos desde Israel, leyendo en las secuelas de un creador encarnado, es decir, como segundos lectores. Ahora nos posicionamos como cristianos lectores e Israel como segundos lectores, leyendo de nosotros que hemos llegado a creer en Jesús y que conocemos la identidad del Creador y que ahora tenemos acceso a una visión precisa de la creación de Jesús, el cosmos mismo. Algo se perderá en el preciso momento en que se gane. A medida que los cristianos gentiles se apoderan de la historia de Israel, la harán suya, pero sin Israel. Los cristianos llegarán a leer la Torá como si Israel no existiera como nuestro socio en la lectura. No estoy diciendo que los cristianos gentiles ignoren que los patriarcas eran judíos. Tampoco estoy diciendo que ignorarán la historicidad de la Biblia hebrea. No estoy diciendo que pretenden que el pueblo judío no existió. Lo que surgirá es una narración basada en un reposicionamiento de las líneas de división. Ya no se puede ver a nadie ni a nadie, especialmente en Israel. Este reposicionamiento, llamémoslo una posicionalidad supersesionista, da lugar a una lectura extraña y una narración pobre del creador y la creación, que elimina el enredo necesario Mis amigos, perdimos lo que nunca tuvimos realmente. La práctica de leer después y con ello la formación de nosotros mismos como segundos lectores. Segundos lectores que participaron en dos tareas dirigidas por el Espíritu. La primera tarea es discernir los caminos del Dios de Israel a través de Jesús y así entrar en la libertad trinitaria de la tiranía. Ninguno de los dioses de nuestros pueblos tiene más derechos sobre nosotros. De hecho, no tiene ningún derecho sobre nosotros. Nuestra libertad de la tiranía se extiende a nuestros protocolos culturales de contacto con la tierra, es decir, como dije antes, cómo ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio, compromisos sociales y cómo entendemos el tocar las plantas y ser tocados por plantas, animales, cielo, agua y tierra. El Dios de Israel reclama toda la creación y por lo tanto nada de la creación puede reinar sobre nosotros como rey y todo en creación es solo nuestra familia. Si la primera tarea es seguir al Dios de Israel, entonces la segunda tarea es seguir la invitación dada a Israel para conocer la creación del Señor de manera fresca. Estamos llamados a leer después de los demás o con los demás, a prestar atención a las diferentes formas en que las personas perciben el mundo, viven en el mundo y conocen el mundo con sus propios protocolos de contacto con la tierra. Seguimos siendo tanto la sábana de Pedro como el propio Pedro, llamados a tocar y conocer al mundo a través de las realidades de comer juntos. El camino de un discípulo de Jesús estaba en esa hoja. Estamos llamados a aprender con los pueblos, no solo sus maneras con las plantas y los animales, a escuchar y aprender, sino también el complejo y desafiante trabajo de matar y compartir. Este es el corazón de comer, de quitar estas vidas de los animales y compartir la vida. Y también regresar vida de manera que otros puedan vivir. Esto está en el corazón de comer.
el quitar la vida y el compartir la vida. El quitar y el dar. Solo siendo segundos lectores podríamos haber discernido un mundo y un trabajo de pertenencia, es decir, un mundo conectado y un trabajo de construir la vida juntos en los sitios de conexión. El Evangelio dado a judíos y gentiles apuntaba no solo a una proclamación compartida, sino también a una percepción compartida. Fue y es un Evangelio que promete una política sensorial, un sentir juntos de la vida con todas las criaturas. Ahora, lo que he dicho hasta ahora debería sonar extraño y familiar porque es una línea, un circuito de pensamiento, por así decirlo, que se acerca a una línea de pensamiento que todos conocemos muy bien. Pero la trayectoria que estoy delineando desaparece rápidamente cuando el cristianismo formó una forma de percibir el mundo separada de cualquier persona excepto de Dios. No leer a nadie, no estoy diciendo. No leer a nadie, no estoy diciendo que los cristianos escritores de la antigüedad en adelante no tomaron prestado de las fuentes helenísticas y de otro tipo de pensar en la naturaleza, en el mundo. Lo que se pierde es lo que David Abrams llama una reciprocidad perceptiva, que es un sentir a través y un sentir con el mundo en sus especificidades de tierra y paisaje, de aguas y plantas, de árboles y parientes animales, de respirar y sentir el viento moviéndose a través de nosotros. Sin embargo, a diferencia de Abrams, entiendo esa reciprocidad perceptiva para empezar con otras personas que están sintiendo sus mundos. Lo que falta es un trabajo compartido del sentir y luego, juntos, unirnos a un mundo en su propio sentir y sabernos incrustados en él, en sus propios sentidos, en su propio conocer y en su propio sentido con nosotros mismos, mientras estamos en él. Entonces, en nuestra próxima conferencia, consideraremos lo que surge de lo que falta, es decir, lo que surge de esta trágica trayectoria, la percepción errónea que crea entonces luego un hogar destructivo y un hogar que destruye. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar García Johnson. Soy el decano académico del Centro Latino del Seminario Teológico de Fuller. Enseño en estudios latinoamericanos y teología. Hoy estoy respondiendo a la conferencia del Dr. Willie Jennings, su primera conferencia, en las conferencias Peitos, creando un hogar, formando cristianos que creen en la creación y las criaturas. Es un honor responder al Dr. Jennings, que es un colega y amigo y un mentor en los procesos y en los proyectos intelectuales que compartimos. En más de una ocasión, cuando he articulado algunas de mis ideas teológicas en nuestros gremios, colegas me han dicho: Oscar, suenas como Willie Jennings. Claramente no están haciendo referencia a mi dominio del idioma inglés o al dominio poético que el Dr. Jennings exhibe en sus escritos y presentaciones. Después de todo, soy un hablante incurable del inglés como segunda lengua, con un peculiar acento inglés centroamericano hecho en Los Ángeles. Y, de hecho, eso también tiene que ver con mi caribeño, brasileño, mexicanizado, español, que se asemeja a un pentecostés de lenguas.
lo que lo convierte en un desafío para aplicaciones de reconocimiento de voz. Y yo no solo hablo con mi voz, sino con mi cuerpo, como me dice mi esposa. De todos modos, creo que nuestro parecido, y quiero responder a ti, a lo mejor más que a tu conferencia, más a ti como a ti como colega, porque para mí esto es una conferencia. Y yo creo que nuestro parecido puede tener que ver sobre cómo ambos de nosotros tenemos una generosidad teológica y la abundancia epistémica. Y al hacerlo optamos por la ignorancia aprendida, docta ignorantia, por el cierto teólogo alemán Nicolás de Cusa. La idea de que el conocimiento no es saber. Los nuevos comienzos, si le estoy entendiendo correctamente, deberían comenzar allí, en el acto de reconocer que no tenemos un conocimiento real. Por ejemplo, una doctrina real de la creación. De ello se desprende que todo nuestro conocimiento acumulado a través de los siglos de investigación y escritura, lo que se llamó la tradición de la tradición de la tradición, en el neoliberalismo occidental, en conjunto con nuestra fiebre archivista, como lo dice Derrida, lo cual protege todas las fronteras de nuestra imaginación canónica. Buscamos que no nos digan lo que sabemos, pero no nos digan lo que no sabemos. Y aquí está nuestro problema. Para la industria cognitiva, el conocimiento occidental se nos provee, para la industria cristiana cognitiva, el conocimiento occidental, la formación cristiana y la práctica pastoral y misionera y sus correspondientes relaciones, como usted indica, carecen de esta medida fundamental y máxima epistémica docta ignorancia. Esto genera una forma de conocimiento al que las comunidades indígenas de todo el mundo se refieren como conocimiento terminal. Y no significa un grado terminal con ese término, sino una forma de enfermedad cognitiva que mata y extermina al otro y a la madre naturaleza, o lo que Boaventura de Sousa Santos llamó un epistemicidio. Como consecuencia de esta pandemia cognitiva, un vacío epistémico y relacional, un feo foso, si se quiere, se hace evidente en los encuentros habituales entre la gente cristiana occidental y el otro. Una zanja entre el conocimiento occidental de Dios y la creación y el conocimiento mundial de Dios y la creación. El colapso de estas experiencias humanas interlocales, intercontextuales, es decir, interlocales de una locación a otra y intercontextuales de un contexto a otro, ha sido resuelto trágicamente por Occidente a través de una operación y posicionalidad supersesionista, como bien se señala, como bien usted lo señala. Una vez que los cristianos occidentalizados se convirtieron en primeros lectores autocentrados y se piensan en sí mismos como creadores de portadores del conocimiento universal por el mundo, entonces la subjetividad, la materialidad y especialmente la creatividad se instrumentalizan a través de una poderosa máquina epistémica llamada modernidad colonial. Que creo es a lo que usted aludirá en la presentación de mañana. Así que su título y propuesta en esta conferencia, Creando un Hogar, me habla mucho
creando un hogar, formando cristianos que creen en la creación de las escrituras. Me parece inteligente, considerando que está hablando de Fuller Seminario, en el seminario Fuller, como una voz de Fuller y al mismo tiempo eh, con un contrasentido con el espíritu angélico de Fuller. Por lo tanto, hermano de una diferente hermana, lo tomo como una invitación para nosotros, profesores, personal, estudiantes de Fuller, a registrar la formación cristiana de otra manera, enmarcada por un conjunto de elementos claves, si usted provee. Primero, la vocación perceptiva recíproca. Segundo, tácticas curriculares decoloniales. Tercero, modelos improvisados de educación. Y quinto, una visión doctrinal de la creación que comienza con docta ignorantia, es decir, comienza con el desaprender y el reaprender en una nueva escuela del espíritu, donde aprenderemos de nuestro Dios, el Dios único, que es nuestro Padre, y que Él recrea lo que el Dios creó en el primer lugar. Y aquí está el gran desafío para nosotros. Debemos lograrlo aquí y ahora, desde dentro del vientre de la bestia, la modernidad colonial que es. ¿Y cómo hacemos esto cuando nuestro tema y contenido, cuerpo, tierra, imaginación, humana y animal, por no hablar de nuestras infraestructuras, están heridos y deformados por múltiples operaciones supersesionistas? Usted nos está llamando a nuevos comienzos como académicos cristianos, como instituciones, con el negocio de la educación y la formación. Ha proporcionado algunas narrativas bíblicas emocionantes como Hechos 10 y ha articulado posibles vías como la reciprocidad perceptiva, y Dios prohíbe la asimilación curativa, porque no podemos tragar esa, pero podemos tener una conversación para ver si usted, o si usted está hablando más bien de una asimilación reversiva. Pero como usted, estoy muy satisfecho con la doctrina de la creación, pero creo que deberíamos comenzar con la doctrina de la decreación antes de que podamos proponer nuevos comienzos en un momento positivo de creación. La decreación es un nuevo comienzo, sostengo, y funciona bien dentro de su imaginario cristiano. Déjeme terminar con esto. Yo recientemente envié el primer volumen de 5 de mi nueva serie de teología del mundo nuevo. Esto se publicará en español. Yo le debo eso a mi gente. Yo he estado escribiendo en inglés más que en español. Por muchas razones, una de ellas, tienes que escribir en la academia para mantenerte en la academia. El título de la serie es intrigante porque Nuevo Mundo es una mala palabra en las Américas. Así que lo uso a propósito para demostrar la parte inferior del proyecto europeo y cómo después de 5 siglos de modernidad colonial, un nuevo mundo, una nueva creación ha surgido contra estas secuelas de la herida colonial. Y al usarlo, busco también cambiar ideas y mostrar cómo este nuevo mundo este nuevo mundo ha surgido de maneras no anticipadas por el occidente. Y aparte entonces de esta herida colonial tenemos entonces un nuevo mundo que tiene y nosotros tenemos una tarea de trabajar con las comunidades para tratar de mantenernos en este nuevo mundo. Entonces ofrezco 5 tesis
Te quiero dejar entonces con estas, te quiero dejar con estas 5 tesis antes de la conversación que tendremos. La primera es, tenemos que partir de la fe y buscar la fe en todos los pueblos y tierras. No hemos hecho eso. Hemos comenzado con la fe en nosotros mismos y no hemos buscado por fe en el otro, vemos bien como que los hemos olvidado. Segundo, tenemos que comenzar con docta ignorancia. Entonces tenemos que conocer a Dios y conocer la voz de Dios. Tercero, comenzar con el principio probiótico del Evangelio de Jesús de Nazaret mientras abandonamos el principio antibiótico de las misiones civilizadoras y la evangelización mundial. Cuarto, comenzar por las praxis del Espíritu como sanador de colonial, como primera palabra del discurso teológico. Quinto, comenzar con la teología como biografía a medida que aprendemos a leer la Biblia a través de narrativas bajo el principio de la abundancia teológica y la generosidad. Muchas gracias y nos vemos pronto en nuestra interacción. Hola a todos, yo soy el Dr. Vince Bantu y soy profesor asistente aquí en el Seminario Teológico Fuller. Le quiero agradecer al Dr. Jennings mucho por su conferencia. Es mi privilegio ahora leer y responder, que he llamado poner nombres. La ciudad de San Luis es quizá la ciudad más dramáticamente segregada de los Estados Unidos. Una calle la separa en 2 mitades. El sur de la frontera es rico y blanco, mientras que el lado norte es pobre y negro. Crecí a 1 milla al norte de Sardinia, pero mi iglesia estaba a 1 milla al sur de ella, en un vecindario judío rico. La iglesia tenía un electorado mesiánico fuerte y un enfoque en el ministerio. Celebramos Purim, comimos el ceder y tocamos shofars durante el culto dominical. A medida que crecí en Jesús, me di cuenta de que Jesús era judío y que el cristianismo estaba inextricablemente arraigado al judaísmo. Estaba profundamente consciente de la verdad de que el pueblo y las tradiciones judías tienen un lugar en la vida y la práctica de la iglesia. Lo que no me quedó claro fue si la gente del barrio tenía un lugar en la iglesia. Mi historia es uno de los muchos ejemplos del mayor desafío a la misión de la iglesia y la proclamación del evangelio. La asociación común del mundo del cristianismo con la identidad cultural blanca occidental. La iglesia en la que crecí fue un buen ejemplo de la expresión dominante del cristianismo en el mundo de hoy, es decir, el cristianismo estadounidense blanco de la clase media en 3 aspectos. Ciertas culturas, como la cultura judía, fueron nombradas y celebradas. Segundo, ciertas culturas, como la cultura capucha, fueron nombradas y denigradas. Tercero, la cultura estadounidense blanca de clase media no tenía nombre y estaba dominada. La tarea que tiene ante sí la iglesia debe preocuparse por los nombres, identificar nombres, afirmar nombres y celebrar nombres. Así como todo el mundo tiene un nombre por el que se le conoce, los seres humanos fueron creados para vivir como parte de las comunidades étnicas que reciben tanto nombre como la creación de ese nombre a su alrededor de formas únicas. El poeta y teólogo del siglo IV, Efrem, el sirio, tenía algunas cosas profundas que decir acerca de cómo Dios, Allah, interactúa e encarga la creación de la cultura del mundo. Efrem describe cómo Allah entró en el nombre de la humanidad. Entendemos, si no se hubiera puesto los nombres de estas mismas cosas, no habría podido hablar. Con nuestra comunidad, con lo nuestro, se acercó a nosotros. Él puso nuestros nombres y por ponernos nombres quiso estar con nosotros. Un elemento central de la visión teológica de Efrem es el concepto siriaco de raza, que es la presencia simbólica de la divinidad de la tradición y la creación. La raza es el trabajo conjunto de Allah y la humanidad. Allah nombra a la humanidad y luego da un paso hacia los nombres creados por la humanidad. Los nombres de la identidad cultural humana son parte del propósito de creación de Allah para aquellos que llevan su imagen para crear su creación. Efrem continúa con esta manera. Este es el bueno. Aunque con fuerza pudo, no se adornaron sin trabajar. Trabajó en todos los sentidos.
para embellecer nuestra voluntad, que de noche representemos nuestra belleza, reunidos con las pinturas de nuestra libertad. Debido a la nueva vida del Mesías hebreo, la voluntad humana se vuelve hermosa para crear en alineación con la voluntad del Creador. La primera demanda de Dios de la humanidad es entonces aceptar la voluntad del Creador. La homogeneidad no es parte de la visión de Dios para la humanidad. Este punto quedó claro para los habitantes de Babel, quienes fueron conducidos a sus propios procesos culturalmente distintos de tocar la tierra. La promesa de que Elohim bendeciría a todos los pueblos de la tierra a través de los hijos de Abraham se hizo realidad una semana después de que Jesús ascendiera a los cielos. El viento santo sopló en Jerusalén y habló el evangelio en todos los idiomas a los hebreos de todos los grupos étnicos del mundo, que inmediatamente regresaron a sus naciones y difundieron las buenas nuevas a sus compatriotas gentiles. El primero de estos gentiles conversos fue un soldado italiano llamado Cornelio. Este fue un cambio de paradigma significativo para Pedro, quien finalmente entendió que la promesa de Dios de hacer de su casa una casa de oración para todas las naciones. Los nombres con los que la humanidad cultiva la creación se vuelven parte de la nueva identidad. Juan miró hacia la eternidad y vio al pueblo de Dios como cada nación, tribu y lengua. El final refleja el principio cuando el Espíritu nos lleva a la unidad multiétnica que se pretendía al principio de la creación. Juan miró a una multitud unificada que era conocida por muchos nombres. Los nombres que los humanos atribuyen al color de la piel, la tribu, el idioma y el grupo de personas son afirmados por Dios, libres de cualquier priorización de unos sobre otros. No hay palcos en el teatro del paraíso. Ningún idioma o tribu tiene un asiento preciado alrededor del trono del Cordero. No hay primeros ni segundos lectores. A lo largo de la historia de la humanidad, las comunidades religiosas han estado inseparablemente vinculadas a comunidades triviales, étnicas y lingüísticas específicas. Las políticas de identidad religiosa necesitan un cautiverio cultural teológico. Hisaim es el dios de los japoneses, Olodumare el dios de los Yoruba, Ujare Mazda el dios de los persas. Para que la salvación del Elohim de Israel alcance los confines de la tierra, no puede haber asimilación a través de un centro de las prácticas culturales de Israel. Sin duda, la salvación apareció primeramente al judío, luego al gentil, porque la salvación es de los judíos. Sin embargo, la realidad de que en Cristo no hay judío ni gentil no conduce a la disolución de nuestros nombres, sino a la abolición de cualquier posición preferente de la casa de Dios. Para decirlo más sin rodeos, no importa que Jesús fuera judío. El Señor podría haber elegido fácilmente cualquier grupo étnico en la tierra a través del cual ofrecer la salvación global. Eligió a Israel y de hecho leer las escrituras hebreas y conectarse con la tierra de Israel enriquece a los cristianos gentiles al profundizar nuestra comprensión de lo que Elohim ha hecho por el mundo a través de los hebreos. Sin embargo, se podía escuchar la buena noticia de que el Creador ha hecho posible la reconciliación a través de la muerte y resurrección del Dios hombre Jesús. Ser atraído a la fe por el viento santo y ser salvo sin saber que es este Jesús un hebreo que vive en Palestina del primer siglo. Jesús no descarta las historias de la creación de los gentiles, las completa. Cuando los magos de Zoroastro miraron las estrellas para conocer su destino, Elohim entró en su toque de creación y los trajo a adornar al Señor de las estrellas cuyo nombre es Jesús. Estos sacerdotes persas fueron los primeros cristianos del mundo. Jesús no vino para reemplazar, sino para completar las sombras y copias del toque del hebreo. El Creador entra y cumple entonces esta narrativa de la creación de los gentiles. Los nombres de los gentiles dan a sus dioses ahora se redirigen a Jesús. El discípulo amado confirmó a los griegos que el Dios al que llaman Logos era el Cristo encarnado. Los animales en la sábana de Pedro han sido declarados limpios. Por lo tanto, Israel no está centrado en la narrativa de la salvación de Dios. El Señor tuvo que aclararle esto a Pedro para que él, a su vez, pudiera aclarar esto para el Concilio de Jerusalén. La decisión del Consejo de seguir la dirección del Espíritu implicó una descentralización. La oración se había centrado originalmente en Jerusalén durante el Pentecostés. Cuando las naciones llegaron al centro de Jerusalén, la presencia de Dios, el viento sopló y envió a la iglesia de regreso a las naciones. Ya no existe una posición central y precisada del pueblo de Dios ni el monte Gerizim de Jerusalén. Lo que se necesita en la iglesia hoy es un regreso no es un regreso al judeocentrismo, no es profundizar la herida colonial. De hecho, la historia de la creación de Dios no puede leerse contra Israel, ni debe leerse subordinada entonces a Israel. Más bien, judíos y gentiles deben leerse y enseñarse unos a otros. Antes de que la Torá fuera entregada a Moisés o a Abraham, fuera llamada
a ir a Nueva Tierra, la humanidad fue llamada a leer e interpretar conjuntamente su primera revelación, la creación. Daniel Zacarías ha señalado amablemente la reciprocidad entre el creador de la creación y la humanidad en este proceso. Sin duda, los seguidores de Jesucristo son un modelo ejemplar de cómo llevar un nombre con orgullo. Los nombres que han creado los hebreos no se abandonan ni se imponen a otros. Encuentran su máxima expresión en Jesús. Pablo esencialmente afirma que un seguidor judío de Jesús no es menos judío, sino completamente judío. Los cristianos gentiles no han aprendido eficazmente a llevar estos nombres. Existe una categoría ubicua de blanco que permite a sus constituyentes funcionar como la categoría no marcada contra la cual se construye la diferencia. La iglesia está plagada de una doble crisis. Los nombres de la blancura se imponen negando su existencia particularizada y suplantando el señorío de Jesús. Mientras tanto, los nombres de los gentiles que no son blancos son demonizados y lanzados como enemigos de Dios de las Escrituras. Nosotros como cristianos debemos aprender a usar nuestros nombres. Los gentiles blancos deben identificar su nombre en lugar de huir de él o idolatrarlo. No hay nadie que esté por encima de ser nombrado excepto Dios solo. Los gentiles de color deben aprender a usar sus nombres con orgullo y ver cómo Dios ha estado obrando entre los antepasados, habiendo hecho fructificar su nombre a través del gran antepasado Jesús. El resultado final es la multitud del paraíso, donde todos honramos a Jesús resucitado con nuestros nombres distintivos, cada uno con igual acceso al trono, cada uno con nombres distintos. Gracias. Es un gran honor para mí dar algunos comentarios al profesor Willie Jennings a su conferencia tan bien pensada, creando un hogar, formando cristianos que crean en la creación y las criaturas. En esta serie de 2 conferencias, yo he sido invitado a hacer conferencias a la primera conferencia. Hay muchas razones por las que estas conferencias hablan a mi corazón. No menos importante porque el Dr. Jenny es un erudito tan luminoso, un escritor innovador y un amigo cercano de Fuller. También tiene que ver con el hecho de que tan recientemente como la semana pasada terminé de impartir un seminario de doctorado en el que estudiamos cuidadosamente la obra histórica del Dr. Jennings, La imaginación cristiana, teología y los orígenes de la raza. Habiendo tenido otra oportunidad de pasar tiempo con ese escrito programático, de manera similar al texto de la Biblia, cobró vida y habló poderosamente sobre el tema del seminario de doctorado sobre cuestiones postcoloniales y la doctrina cristianas. El concepto definitorio en ese libro, después del título, es imaginación. Imaginación cristiana. O para ser más precisos, imaginación social cristiana. Al leer la conferencia actual del Dr. Jennings, escuché la misma voz. Se trata de imaginar de una manera correcta o tal vez incorrecta. El libro del Dr. Jennings, él dice, dentro del cristianismo existe una manera asombrosa y poderosa de imaginar y representar lo social, de imaginar y representar la conexión y la pertenencia. De hecho, sostengo aquí que el cristianismo en el mundo occidental vive y se mueve dentro de una imaginación social enferma. Creo que la mayoría de los cristianos siente que algo acerca de la imaginación social de los cristianos está mal, pero los análisis de esta condición a menudo no llegan al corazón de la constelación de fuerzas generativas que han hecho que las actuaciones sociales de la vida cristiana de las personas sean colectivamente anémicas. La teología cristiana ahora opera dentro de esta imaginación social enferma, sin la capacidad de discernir cómo sus actuaciones intelectuales y pedagógicas reflejan ni alimentan el problema, paralizando aún más a las comunidades a las que sirven. En la conferencia del Dr. Jennings,
Él centra su análisis en un área o un escenario que a primera vista podría ser obvio cuando se trata de una percepción correcta o incorrecta, a saber, la doctrina de la creación. Y tomo el término percibir hablando del mismo tipo de instituciones, o más bien del tema de imaginación que veo también en su libro, que es lo que justamente acabo de citar. Aprecio mucho la forma en que el distinguido orador define lo que significa. Por percepción incluyo formas de pensar y de vivir. Sí, no es solamente acerca de pensar, también acerca de vivir en el mundo que Dios ha creado. Ese es el tema detrás de la presentación. ¿Cómo percibir o imaginar la doctrina de la creación cristianamente en un mundo plagado de heridas coloniales, como dice Miñolo? La afirmación del querido profesor es simple y profunda. Y debo confesar que es bastante sorprendente para un teólogo como yo, un teólogo sistemático que piensa que ya hay demasiados tratados cristianos sobre la creación. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos uno más? De nuevo, creo que ya hay muchos tratados y entonces necesitamos uno más. Esto es lo que el doctor Janes cree y la razón es obvia. En su opinión, nuestro problema es que la fe de una verdadera doctrina, es que hay una falta de una verdadera doctrina de la creación, perdón. Tenga en cuenta esta palabra breve e importante que el orador también enfatizó al comienzo de la presentación. Real, la palabra fue real. Entonces, mi primera pregunta para el profesor Janis es la siguiente. Sería útil saber más sobre lo que realmente significa esta palabra real, que es la palabra clave. Habiendo enfatizado su importancia varias veces, con algunas descripciones útiles al respecto, el término desaparece totalmente en el resto de la presentación. Una medicina para la enfermedad de la percepción equivocada de la creación es esta. Explorar y lo voy a entonces a citar de nuevo, explorar la arquitectura de la creencia de que el Dios de Israel es nuestro creador y ha revelado el hogar y nos ha dirigido hacia su creación, dándonos primero el regalo compartido y la meta de percibir. Esto nos ayudará a volver entonces, opina Jennings, a los comienzos como verdaderos comienzos que Dios crea. ¿Qué son estos comienzos que Dios crea? Y como creados, los comienzos están personificados o encarnados. Este comienzo encarnado trata sobre los nacimientos de los dos profetas, Juan y Jesús, como Elizabeth y María, respectivamente, recibieron la palabra hablada por el ángel y nuevas formas de vida por las energías o por el poder del Espíritu. Por muy improbable que fuera para la madre de Juan, que diera un hijo a luz en la vejez, y como era imposible para María dar a luz un hijo, todo esto sucedió. Dios crea comienzos encarnados. Pero esa no es toda la historia cristiana de los comienzos creados por el Dios de Israel. En lugar de que Israel lea solo la historia de la creación y los cristianos hagan lo mismo más tarde, esas dos lecturas se juntan, aunque en el orden en que llegaron a existir. Primero de Israel, luego de nosotros, como cristianos. La percepción equivocada del Pedro judío de los animales como impuros en la sábana que bajó del cielo fue corregida para el bien de los gentiles y también para el bien de Israel en nuestra lectura común de la doctrina de la creación. Surge entonces de esta lectura. Aquí está la tesis principal del profesor. Así es como y donde comienza la fe cristiana en la creación, en el espacio que tiene tensión entre judíos y gentiles, donde el Dios de Jesucristo revela un reclamo a través de Jesús y por el Espíritu,
yo soy tu creador y tú eres mi creación. Ahí terminan las palabras de Jennings. Nuestra tarea como cristianos es entonces, según Jennings, aprender a deshacer el hábito de leer la doctrina de la creación, no solo de una forma aislada, la de Israel, sino también en contra de Israel debido a su falta de voluntad para con Jesucristo, para creer en Jesucristo. Esa mala interpretación comenzó temprano en la historia de la iglesia y ha tenido de alguna manera como entonces, ¿qué decimos a esta afirmación? Es decir, que solo a través del espectro de los dos comienzos encarnados, el de Juan y el de Jesús, se puede percibir correctamente la doctrina cristiana de la creación. Y la verdad es que Kirk Canan dice, no estoy seguro, por muy atractivo que me suene todo lo dicho en su apoyo. Tengo dos preocupaciones principales y estoy seguro de que son el resultado directo de la falta de mi conocimiento y de mi capacidad de imaginar a lo mejor lo contrario. Entonces, permítame mencionar con la esperanza de recibir iluminación, a lo mejor en nuestra conversación y en voz alta y en nuestro presentador. Primero, no veo cómo este enfoque en las historias del nacimiento del Nuevo Testamento necesariamente nos ayudan a percibir la creación, algo que la primera historia no nos pudiera entregar, esa primera historia en el Antiguo Testamento. No es la historia cristiana de la creación simplemente un ensayo de lo que nos dice, o una repetición de lo que nos dice la Torá. ¿No es el objetivo del prólogo del Evangelio de Juan, citado extensamente en su presentación, llevar a los lectores cristianos a esos comienzos y decir más bien, ahí estaba Dios, ahí estaba Jesús, el mismo Dios que nos trajo vida? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y Dios separó las tinieblas de la luz. Eso está en Génesis 1, del 1 al 4. En otras palabras, ¿por qué no ir de nuevo a la Torá y dejar que Génesis 1 cuente la historia de la creación? Luego, esto también es cristiano. Luego, y después de eso, leer la historia a la luz del Evangelio, leerlo a la luz de Jesucristo. Eso también nos daría un marco verdaderamente cósmico de la historia de la creación, lo que me lleva entonces a mi segunda preocupación, dice el profesor Kirk Canan. Me parece que existe el peligro, o al menos una desventaja, de hacer que la verdadera doctrina cristiana de la creación sea demasiado antropocéntrica, atándola a la, en sí dramáticamente importante, unión de dos partes separadas de la humanidad. Parece que lo que nos ha sucedido a los humanos es algo bastante tardío en la escena cósmica. Las estrellas, las constelaciones celestiales, las células vivas del nivel rudimentario, en el inicio de la formación de nuestro planeta, los dinosaurios y otros, vinieron mucho antes que nosotros. ¿Cómo vincularnos de manera integral a la historia de la creación, entonces? ¿Y cómo vincular en la doctrina cristiana de la creación los 2 billones de galaxias y su destino en la obra creadora de Jehová, el Padre de Jesucristo? ¿No nos daría el comienzo de la Torá más bien una perspectiva cósmica? Esta es mi pregunta. Luego, en el momento posterior, para los propósitos del Nuevo Testamento de unir a los judíos y gentiles en un solo pueblo,
se leerá la historia de los dos nacimientos. Es decir, estamos leyendo tanto la historia de la Torá como la historia del Nuevo Testamento juntos. En resumen, se trata de dónde comenzar, o en resumen, más bien quiero preguntar, ¿se trata de dónde comenzar la verdadera historia de la creación? Gracias. Muchas gracias al profesor Willie Jennings por esta presentación que es perspicaz, innovadora y sorprendente. Esta fue una fiesta intelectual y del espíritu. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a todos. Quiero comenzar por simplemente decir al doctor Jennings si él quiere dar alguna respuesta a estas tres conversaciones, que son tan diferentes. Y yo le quiero dar la oportunidad de que usted conteste a lo que hemos escuchado antes de que avancemos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y yo quiero agradecer por estas tres respuestas que son tan estimulantes. Al doctor García Johnson, al doctor Bantu y al doctor Kirkhanen. Muchas gracias por leer y por contestar a mi presentación. Tengo algunas palabras para cada uno de los presentadores. Porque yo no puedo hacer justicia a estas, de alguna manera no puedo hacer justicia total a estas respuestas que me han dado. Y quiero dar una respuesta de alguna manera para honrar lo que ellos han dicho, comenzando con el doctor García Johnson, que es un gusto siempre escucharlo. Somos ciertamente hermanos de diferentes madres. Y yo y estoy esperando este primer volumen de su trabajo. Y yo estoy de acuerdo con su presentación, en su análisis y sobre todo en esta idea de aprender desde la ignorancia y de corregir esta justicia epistémica que está tanto en el corazón de lo que la teología cristiana moderna. También creo que usted está en lo correcto en cómo, al presentar esta pregunta de cómo podemos hacer teología desde el estómago de la bestia. Es decir, estando adentro de estas diferentes culturas. Y cómo esto puede de alguna manera hablar a lo que estamos viviendo ahora. Y claro que sí, creo que necesitamos una nueva creación para comenzar a hablar, pero mi esperanza es, de muchas maneras, dirigirme, llamar atención a todo lo que ya estaba ahí. Y de algunas maneras, llamando a lo que ya estaba ahí, ignorar a lo que había sido ignorado, más bien mostrar este puente que de maneras fundamentales nos pueda entonces llevar a la modernidad colonial. Una de mis metas es ofrecer un acercamiento diferente a la doctrina de que pueda entonces corregir, porque aquí es donde está la tragedia de las perspectivas contemporáneas. Ninguna de todas ellas o ninguna de ellas hablan de alguna manera a la herida colonial. Y quiero hablar muy francamente acá. Muchas doctrinas de la creación son insuficientes porque no hablan de lo que significa vivir en el mundo hoy. Y esto me lleva a la respuesta al doctor Kirkhanen.
a su muy buena respuesta. Doctor, su pregunta que usted me hizo, ¿qué significa decir una propuesta real? ¿Y por qué comenzar con el Nuevo Testamento? Y de alguna manera sus preguntas van al problema, y es que de alguna manera, es que no puede, es que hemos tenido una falta de leer con Israel desde Israel, que es el problema fundamental del que yo quiero hablar. Entonces, aquí creo yo que es lo que tenemos que arreglar. Que muchas doctrinas de la creación serían exactamente como fueran si Israel no existiera. Ese es el problema fundamental. Es decir, Israel, y de hecho que sea una historia de una gente, parece no tener un papel crucial en cómo uno ejecuta esta doctrina. Y entonces, si la Torah es un texto judío o no, es entonces irrelevante. Es simplemente material de recurso, pero que no tiene que usarse necesariamente. Entonces, si nosotros comenzamos con el Nuevo Testamento, estamos comenzando donde la historia se posiciona, donde hay un cambio. Y es ahí, y es a eso a lo que estoy apuntando. Entonces lo que yo quería decir era, entonces, no queremos tener una posición supersesionista. Ese es el problema del que yo estoy hablando. Entonces lo que me lleva a la presentación del Dr. Bancho, a su respuesta. Y yo tengo mucho aprecio por lo que él ha dicho. Para mucha gente, leer a Israel desde este lado de la posición colonial, ve a Israel y a su teología de la misma manera que como si fuera simplemente no importante. Entonces, para hablar de este problema desde la blancura, como que se hace el mismo movimiento. Hablamos desde la blancura e ignoramos a lo que venía antes. Y yo tengo simpatía por esto, pero yo siento que no es una manera que ayuda mucho para capturar la diferencia. Es un anacronismo de que yo creo que no nos ayuda. Y aquí está por lo que yo no lo creo. Yo amo el uso de la posición que él nos da. Y esa es una idea que nos ha presentado, que hay una importante realidad de afirmación, de que tenemos que afirmar nuestra identidad. Pero aquí está lo que yo creo que es crucial. Afirmación entonces tenemos que la afirmación tiene un papel. Cuando nosotros afirmamos, puede que haya segregación. La afirmación puede convertirse y puede convertirse en segregación. Entonces se crea una diferencia que no puede resistir, como que no va a poder batallar contra el narcisismo que viene con esa diferencia. Entonces, cuando entendemos el rol de Jesús, entendemos que Él no simplemente viene para la afirmación, es para unirnos. Entonces, el punto no es que yo conozco la historia de mi gente.
El punto es que usted conoce la historia de mi gente y que entonces juntos podemos decir juntos una historia de afirmación. Ese es el punto. Entonces la elección judía, la, la centralización judía no es el punto. El punto crucial es una vida juntos. Entonces, yo voy a parar ahí. Si mis colegas quieren contestar, yo también quisiera que ellos pudieran contestar. Yo quisiera hacer un comentario. Si yo no hubiera leído su otro libro y todo lo que y solo hubiera leído el manuscrito que proveíste, yo hubiera reaccionado diferente. Y déjame decir esto. En su texto de imaginación cristiana, yo detecto un cuadrilátero de tratar la doctrina de la creación y por la idea de una interacción social. Y ahí yo puedo encontrar un horizonte a lo mejor más general para entender esta pregunta: ¿de dónde está Dios? ¿Dónde está el valor de los seres humanos? Si yo entonces no estuviera conectado con estas historias, y yo sé que tú estás elaborando sobre esto, pero lo que estoy queriendo decir es que sí, yo aprecio como cristiano, como un teólogo occidentalizado, y encuentro mucho conforme a lo que estás haciendo, pero si tú estuvieras diciendo, déjame decir contigo, en tu propia tradición, ¿cómo harías esto? ¿Cómo hablarías de Dios ahí? ¿Cómo hablarías del valor de los seres humanos fuera del mundo Israel judío? Y eso es parte de lo que quiero decir. Porque crea casi como un algoritmo. Si no estás en ese algoritmo, te pierdes. Y no estoy diciendo que eso no sea posible. Quiero ver un poco más de desarrollo. Tenemos solo 10 minutos y tenemos 20 preguntas. Entonces, lo que quisiera hacer lo que voy a hacer más bien es ver que ustedes se contestan el uno al otro. Voy a presentarles algunas de las preguntas que hemos recibido. Si ustedes me lo permiten. Lo otro que quiero decir es que el Dr. Vince Bantu no puede estar con nosotros porque está enfermo. Estaba muy alegre de poder mandar la presentación, pero no está con nosotros. Entonces, déjenme comenzar con la pregunta. Dr. Jennings. En un texto, en el texto El Espíritu Santo en el Mundo, Kirsten Kim se refiere al Dr. Jürgen Moltmann y a su preocupación por la sanidad de la división entre el Espíritu y el trabajo del Espíritu redentivo y el trabajo redentivo del Espíritu y el trabajo que Dios ya está haciendo en el mundo. ¿Tiene usted optimismo acerca de la Iglesia uniéndose al trabajo del Espíritu por estas preocupaciones de la Iglesia? Y él dice, bueno, la respuesta está en el libro que escribí. El trabajo del Espíritu siempre está adentro y afuera de nosotros mismos, que estamos a lo mejor resistiendo el Espíritu. Y todos nosotros siempre estamos intentando como entender a dónde el Espíritu de Dios nos está guiando. El Espíritu de Dios ya está haciendo un trabajo y nosotros tenemos más bien como que alcanzarlo.
Y la pregunta es, ¿nos estamos rindiendo a lo que el Espíritu de Dios nos dice? De alguna mejor nos cambia nuestra posición de espectador acerca de dónde está el Espíritu de Dios en el mundo y, y como que nos guía más bien a preguntar cómo nos podemos rendir al Espíritu. Thank you. Thank you. I'm going to keep going with a couple of more of these questions because people are clamoring to know. Porque hay mucha gente que quiere saber ahora. Valentine, who's asked this question. She says, "Oh, this is just so beautiful. Thank you. As a writer and an artist, the intimacy, Como escritora y artista, la intimidad y lo poético, esto resuena con mis posiciones. El lenguaje y el paisaje están unidos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu esperanza para el rol de los poetas y los artistas en el mundo? Específicamente, el rol de los creativos en este cambio que tú estás pidiendo. Y yo creo que la tarea es mostrar a todos nosotros y de muchas maneras esto tiene que ver con lo que el doctor García Johnson y con su último comentario, que donde estos puntos se unen, es donde nosotros sentimos y escuchamos. Entonces el artista es uno que se ha dado a lo sensorial. Muchas gracias por esa pregunta. Either our translator or Oscar were kind enough to translate it for me because you really don't want me to read it in my poorly under. No, that would not be good. And so here's the question: what would be the processes to follow to begin a new reading of creation, not only from a classroom, but from the local church? ¿Cuáles son los procesos a seguir? Esta pregunta está presentada. ¿Cuáles son los procesos a seguir para empezar una nueva lectura de la creación? No solo desde un salón de clases, sino de la iglesia local, donde hay mucha gente que no tiene educación. Y hay una respuesta muy clara para esto. Y lo que tú quieres es entender la historia del lugar. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quién había estado aquí? Y entender a estas personas que tienen la historia de ese lugar. Y ahí es donde comenzamos a aprender lo que tenemos que hacer. Y es aquí donde esta doctrina real de la creación es crucial, porque esta doctrina nos invita a tener una disposición de sentir. Y yo creo que ahí es donde lo que está faltando. Necesitamos sentir antes de producir doctrina. Y escuchar, sentir, entender su lugar, su posición. Y tengo una otra pregunta que quiero compartir. Y esta viene de Evangeline Púa. ¿Cómo ves la conexión entre el supersesianismo y la ecología y la injusticia ecológica? ¿Cuál es la... ¿Cuál es la posición de la ecología y la injusticia ecológica? ¿Cuál es la conexión entre del supersesionismo y la injusticia ecológica? Y la respuesta es que esta idea de sacar a Israel para que los europeos se conviertan para que los europeos se conviertan como el centro del trabajo de Dios y luego ver el mundo desde esa posición.
y más bien buscar traer. Y es precisamente y es entonces este problema de que nosotros los cristianos blancos creemos que tenemos que traer o tenemos que traer las respuestas, o que somos nosotros las respuestas y que nosotros formamos las respuestas, lo que ha provocado los problemas. Entonces hay una línea directa entre del supersessionismo y la injusticia ecológica. Quiero dar a nuestros panelistas una oportunidad y solo quiero una respuesta de 1 minuto ahora de nuestros panelistas. ¿Quiere alguno de ustedes decir algo en este momento? Y quiero terminar lo que Jennings había dicho. Y esto va a ser como cierro. Por lo que usted dijo, que el supersesionismo da este sentido de autoridad para entonces crear procesos soteriológicos y luego extraer y luego crear una transformación. Are maturing particular areas and particular peoples at the expense of the majority. So that becomes a soteriological. Entonces todo esto se convierte en una posición soteriológica. La misión entonces de Dios. Entonces usted quiere ayudarnos a no entrar a una trayectoria destructiva. You've done a good to this brother here. Thank you very much. Yes, professor, I just wish to thank you for y solo quiero agradecerle por su mensaje tan inspirador. Es tan importante para nosotros crear, pensar en nuestras doctrinas para entonces entender quiénes somos y en Israel y el Mesías de Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y usted tiene la última palabra, Dr. Jennings. Entonces, muchas gracias. Quiero poder agregarle a los panelistas por sus respuestas y al Dr. Bento esperamos que se recupere. Y entonces mañana nos vemos y a la conversación. Y quiero agradecer de nuevo a la comunidad de Fuller por este tiempo y por este gozo que es para mí estar acá. Entonces, muchas gracias a todos, al Dr. Jennings, al Dr. García Johnson y al Dr. Bellimático Kanan. Y gracias a todos ustedes que nos han entregado preguntas. No pudimos hablar de todas las preguntas, pero les queremos agradecer y esperamos que a lo mejor mañana podemos hablar de algunas más. Les quiero recordar que todo el contenido estará disponible en YouTube para que todo el mundo lo vea. Entonces, si usted se perdió parte del programa o si usted quiere volver a ver algunas de las cosas, los links están disponibles y usted lo va a recibir, esos links por email. Y además, el Fuller Studio, el estudio Fuller va a entregar todas estas conferencias en los próximos meses. Entonces, queremos ver cómo le agradecemos mucho y le pedimos que usted vaya a los correos y que ahí pueda ver toda la información de mañana. Lo último que queremos decir es gracias a Dios por esta muy buena oportunidad que tenemos hoy y por inspirar a estas personas. Esto es la razón por la que nos reunimos. Muchas gracias. Buen día.